que nada, Antes que nada, los queremos felicitar por animarse y dar el paso ya de la inscripción en este concurso. Nos parece que es algo muy valioso que quieran seguir desarrollando su carrera judicial, en este caso para pasar al estamento de empleado. Así que, bueno, desde ya todos los éxitos para ustedes y qué bueno que estén dando este paso. Dar este paso, sin duda, ya habla de las ganas de crecer en la carrera judicial, o sea, se dé o no se dé, ya está hablando que ustedes los desean, es por eso que hoy están acá y están dispuestos a sentarse, a estudiar y a formarse para el concurso. Hoy, ¿de qué se trata este encuentro? Este encuentro hoy está a cargo del sector de desarrollo organizacional del Centro de Capacitación. ¿Qué es esto del sector de desarrollo organizacional? Tal vez algunos ya nos conocen, tal vez algunos tuvieron algún curso con nosotros. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de Diego De Negri, psicólogo que hoy nos acompaña, Santi Cuello, licenciado en Administración y especialista en Comunicación, y yo que les hablo, soy Alberto Yapur, también psicólogo. ¿Qué es esto de desarrollo organizacional? Nosotros en el Poder Judicial formamos en cuestiones que no son estrictamente jurídicas. ¿A qué me refiero con esto? En cuestiones como la que nos convoca hoy, que es la comunicación o motivación, cuestiones vinculadas a la psicología laboral y a los recursos humanos, que no, como digo, no son directamente cuestiones jurídicas, pero sin embargo atraviesan el quehacer laboral y el quehacer jurídico, porque son cuestiones que todo el tiempo la estamos viendo en nuestro trabajo. ¿Qué nos parece a nosotros importante en los momentos que dictamos capacitaciones? Que participemos todos. Hay muchas maneras de construir conocimiento, pero una de las maneras que más nos interesa a nosotros es construir en conjunto el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes participen, pregunten, cuestionen, si no están de acuerdo que puedan decir, pienso distinto por tal o cual cosa, en el momento que quieran agregar algún testigo o alguna vivencia que concuerde con lo que estamos diciendo, simplemente que pidan la palabra y lo hagan, porque seguramente va a ser mucho más enriquecedor si lo hacemos así entre todos. Y antes de darle la palabra a Diego para comenzar con los temas, me gustaría saber si alguno ya tuvo tiempo de ver un poco la bibliografía, alguno pudo ojear, puede ponerlo en el chat si es que no quiere activar el micrófono. No, todavía Bien, no. Néstor. Bien. Sí, yo un poco en Bien, la chicos, varios pudieron verlo, acá qué y bueno. en la facultad sí vi un poco esto de las tecnologías de la comunicación, el tema de lo que se va a desarrollar ahora, así que más o menos sí, Habla de la algo he ido viendo, comunicación. digamos. Yo lo que estuve viendo habla de la comunicación. Yo particularmente recién comencé, no tuve tiempo antes. Perfecto. Yo Recién nos más o decía un menos compañero de la facultad. ¿Cómo, perdón? yo más o menos la estuve viendo y él hablaba de la comunicación. No vi todo, pero más o menos estaba viendo que hablaba de tipo de comunicaciones, de los marketing y de muchas cosas. Hablaba del... Ay, tengo acá anotado. Sí, no te hagas problema, no es el examen hoy, es solamente. Sí, si lo pudiste ver, no te preocupes. Bueno, Diego, te dejo la palabra. Bueno, gracias, Albert. Buenas tardes a todos los presentes. ¿Cómo están? Sigo las palabras de Albert respecto de cómo celebramos de que ustedes se animen a esto. Para lo que estamos acá hoy es para hacerles justamente como más fácil el tránsito de este examen, o sea, como para darle como cierto apoyo sobre la bibliografía, al menos la parte que leímos nosotros, que no les resulte extraño, que la entiendan y que vean de que en realidad no se trata de cuestiones teóricas como muy elevadas, sino de cosas de las que vivimos todos los días, ¿no? O sea, porque comunicarnos lo estamos haciendo todo el tiempo y todos los días, creo que es lo que más hacemos, o sea, porque no solo hablamos con
con un otro, digamos, sino hablamos con nosotros mismos, entonces todo el tiempo nos estamos comunicando, pero muy pocas veces reflexionamos sobre de qué se trata esto de comunicarse, ¿sí? Ustedes tienen, bueno, principalmente como dos artículos. Uno, que es el que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Que es de lo escribe, bien, Bocci, ¿sí? Que es justamente sobre las diferencias, digamos, de comunicación 1.0 y 2.0. Mañana vamos a trabajar otro de los artículos que ustedes tienen, que lo tienen ahí dentro de toda la bibliografía, que aparece como un resumen, que son los axiomas de Paul Watzlawick. Todo lo que le estoy diciendo, estos axiomas, Paul Watzlawick, digamos, parece muy complicado, pero mañana vamos a ver que no es así. Lo dividimos de esta manera como para poder darle tiempo a ustedes de que realmente puedan asimilar todos los conocimientos y también dejar un lugar, digamos, como para si, digamos, hagan preguntas de lo que no se entendió hoy, mañana quizás lo podemos volver a ver o a profundizar y que ustedes se vayan con el conocimiento y se vayan contentos y se vayan seguros, ¿sí? con lo que leyeron y lo que están entendiendo de cara al examen. Albert recién les preguntaba si es que alguien había tenido alguna aproximación con el artículo que íbamos a ver hoy. Yo lo tengo acá, digamos, el original, digamos, sería este, no sé si se ve, no, se ve poquito ahí. Le jalo un poquito, Diego. No, así se... Ahí más o menos. Bueno, no un buen momento para la cámara de mi computadora, parece. Bien, ¿qué es lo que dice esta autora? Básicamente, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que hacemos como una introducción, ¿sí? Vamos a ir de lo más general a lo más particular de la comunicación. O sea, ¿por qué lo más general? Porque hoy, más que nada, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la comunicación dentro de la organización, o sea, dentro del Poder Judicial, y más chiquito todavía, digamos, dentro de la unidad judicial, digamos, o el juzgado, la oficina, la sala, digamos, donde sea que ustedes estén trabajando, o sea, su equipo más chiquito, ¿sí? Mañana lo que vamos a ver es más que nada ya la comunicación como interpersonal, o sea, mucho más reducido, como de persona a persona o de grupos. Entonces, hoy más que nada importa esta idea de decir, bueno, las comunicaciones se dan a todo nivel dentro de una organización, o sea, desde algo que, digamos, como que refleja el espíritu del Poder Judicial o de cómo se ve desde afuera el Poder Judicial, o sea, qué mensajes va transmitiendo el Poder Judicial, hasta cosas, digamos, qué mensaje transmite el lugar donde yo trabajo y hasta qué mensajes transmito yo cuando estoy trabajando. Vamos a tratar de hacer todo ese recorrido entre hoy y mañana. Sería bueno empezar por esto, a dilucidar, ¿sí? De qué se trata la comunicación. O sea, cuando uno habla de comunicación, habla de mensajes que van y vienen dentro de una organización. Nosotros es lo que más nos interesa. Ahora, ¿qué son esos mensajes que van y que vienen? Ustedes ahí en la bibliografía lo tienen como un flujo de información y un flujo de conocimiento, ¿sí? O sea, ¿por qué un flujo? Bueno, porque es algo que es sumamente dinámico y, como les dijimos al principio, en ningún momento todo el tiempo se está comunicando. Independientemente de que estemos trabajando, digamos, el mensaje se sigue transmitiendo todo el tiempo. O sea, incluso sin el Poder Judicial, sin hablar, hay otros que hablan sobre el Poder Judicial. O sea, no sé, digamos, hay un día que es inhábil y la Gaceta saca un artículo sobre el Poder Judicial, bueno, se va a estar generando un flujo de información sobre el Poder Judicial sin que el Poder Judicial haya hecho nada. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver con el conocimiento? Bueno, desde todo ese flujo, ¿qué es lo que vamos nosotros asimilando y qué
¿qué de eso lo podemos después, a través del conocimiento, transformarlo en aprendizaje? O sea, algo que nos sirva, por ejemplo, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, digamos, en el equipo de trabajo, ¿qué de todo lo que sucede, qué de todos esos mensajes ustedes les pueden quedar como para que ustedes, por ejemplo, lo puedan transformar en un aprendizaje para hacer una tarea? ¿Sí? O sea, ¿qué de todo lo que se dice, qué de todo lo que se escucha, qué de todo lo que les piden ustedes, lo pueden después transformar y adaptarlo y de alguna manera aprovecharlo para su uso? Por ejemplo, la idea de que estemos acá en esta instancia, ¿sí?, es de que ustedes puedan entender de la bibliografía que le pusimos, lo puedan bajar a tierra y puedan tener cierta capacidad de análisis, o al menos, digamos, de cuando estén en una situación, se acuerden de Alberto, de Santiago, de mí, diciendo, esto en algún momento yo lo vi qué es lo que tengo que hacer para comunicarme bien y hacerme entender con el otro. Entonces, por un lado tenemos este flujo de información, que como dijimos, tiene una parte que sería información y otra parte que es conocimiento. Ahora, ¿qué sería lo importante de acá para nosotros, o digamos para quienes nos están dirigiendo? Poder utilizar esta comunicación, ¿sí?, o estos mensajes, este flujo de información, para que estén relacionados con un fin, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es para ustedes la finalidad del Poder Judicial? ¿Para qué existe? Solucionar los conflictos que hay entre dos personas. Bien, entre partes, digamos, bueno, lo pongamos en general, perfecto. Para proveer justicia. Para proveer justicia. Ese sería, la administración de justicia sería como, digamos, el paraguas, administrar la justicia, digamos, el paraguas más grande del Poder Judicial. Bien. Si nosotros pensamos en la comunicación, lo que tenemos que hacer, digamos, tomar la parte que a nosotros nos sirva, va a ser toda la comunicación que esté dando vuelta en la organización que sirva para administrar justicia, ¿sí? Más adelante, hoy ya sobre el final, vamos a ver, digamos, de que hay cosas como que se van oponiendo a esto, y que sería como los rumores, digamos, radio pasillo, los chismes, ya lo vamos a ver más adelante, o sea, porque es como que no todo el flujo de información que hay en el Poder Judicial nosotros lo podemos aprovechar. Es como que hay ruido, hay mensajes incoherentes. Entonces, nosotros tenemos que quedar con esta parte para poder asimilar el conocimiento de toda esta información que está dando vuelta, a nosotros nos tiene que servir para algo. Y a nosotros, en tanto, agentes de la justicia, ¿sí?, nos tiene que servir para poder brindar un mejor servicio de justicia. Entonces ahí es como que vamos sacando el pasto y dejando solamente la parte comunicacional que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el artículo que ustedes tienen dice, bueno, toda esta comunicación de alguna manera se transmite. Y no solo que se transmite, sino que además hubo como una evolución, ¿sí? O sea, por eso dice, bueno, cómo era la comunicación 1.0 y la comunicación 2.0. O sea, si nosotros lo vemos a nivel organizacional, quizás lo que tiene más años dentro del Poder Judicial, recordarán que al lado de los ascensores, en algún momento todo el mundo miraba como un tablón de anuncios, digamos, un corcho que había, y que se iban pegando los cursos. ¿Se acuerdan de eso o no? Creo que sigue estando. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo vieron alguna vez o no? Sí, la cartelera que publicaban en la feria también. Perfecto. Sí, digamos. sí, me acuerdo. Ahora, perfecto. Eso está relacionado con la comunicación 1.0, digamos. Sería como algo estático. O sea, se imprime información, se cuelga en ese tablón, y después el otro, ¿sí?, quien lo lee, sigue estando. Gracias, José. El otro, quien lo lee, lo asimila como puede, ¿sí? O sea, si entendió, bien, y si no entendió, bueno, le va a tener que preguntar a otra persona. Ahora, digamos, nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través del portal del Poder Judicial, de
que ya no nos llegue, no es necesario que nosotros vayamos al Poder Judicial y miremos ese tablón, por ejemplo, para saber quiénes se tienen que quedar a trabajar durante la feria, como el ejemplo que daba Alberto, sino que ya directamente nos llega un mail avisando de quiénes son los que se quedan. O sea, ya en cualquier momento puedo recibir esa información. O sea, ya perdimos de alguna manera como el espacio y el tiempo de esa información. Lo recibo por mail, lo puedo ver en cualquier momento y lo voy a tener siempre de consulta. Y si tengo alguna duda, incluso le puedo responder al que me mandó el mail la duda que tengo, ¿sí? Entonces, es como que esa comunicación 2.0 ya no solo que salió de ese tablón físico, ¿sí? Sino que se fue hacia otro lugar que ya lo vamos a ver después con Santiago, y que se llama el ciberespacio, ¿sí? Todo esto que le estoy diciendo está en la bibliografía, así que no se preocupen. De todas formas, vayan anotando las dudas que tengan, y después al final, o ahora en cualquier momento, si tienen alguna duda, levanta la mano y volvemos sobre un punto. Entonces, esta idea de la comunicación, digamos, de la 1.0 a la 2.0, principalmente lo que se rompe sería como la barrera física, ¿sí? Y de tiempo. Ya no hay un espacio y no hay un tiempo, ¿sí? Y aparte se hace como muy dinámico. O sea, lo puedo consultar al mismo que lo escribí, no tengo que estar esperando a que, o ir a algún lado, o preguntar a alguien que quizás no es el que escribió el mail. O sea, puedo recurrir a la fuente directa de la información de una manera mucho más sencilla. Entonces, de esta manera, este artículo como que va reflejando de que, si bien los mensajes dentro de la organización se siguen dando como siempre, nunca van a dejar de transformarse, ¿sí? En la forma en que nosotros los recibimos y que quizás hasta los transmitimos. Ustedes vieron que, digamos, desde el año pasado hubo un cambio en la dinámica del mostrador, ¿o no? Del mostrador de los juzgados, para los que trabajan en los juzgados, ¿sí? O sea, la afluencia de público ya no es lo que era en el 2019, ¿sí? O sea, sigue yendo gente, pero en realidad ahora ya van con turnos, van más ordenados, si no van con turnos, van menos cantidad de personas. ¿Por qué? Porque, digamos, toda esa parte de trabajo, físicamente es como que la que no se está haciendo en el mostrador, se está haciendo a través de mail o del site, ¿sí? La información sigue estando, pero cambió el formato, la velocidad, el espacio y el tiempo, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. No, ninguna. Excelente. Lo principal es que lo que queremos hacer, y va a ser importante que ustedes nos ayuden en esto, es que nosotros podamos bajar todo lo que dice este artículo a la realidad de nuestro Poder Judicial, ¿sí? Bien, ahora, recién yo les hablaba de ¿qué significa la comunicación 2.0? Bueno, justamente esto que veníamos definiendo sería como esta nueva modalidad o posibilidades de comunicación que está sostenida a través de lo que se llaman las TICs, ¿sí? Ahí le escribo, denme un segundito. Lo van a encontrar ahí en el artículo como TICs, ¿sí? Que son las tecnologías de información en la comunicación. Digamos, básicamente, piensen en Internet, ¿sí? Eso sería principalmente la tecnología de la información. ¿Cómo podemos usar Internet para facilitar nuestro proceso de trabajo? ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, digamos, ¿qué herramientas de Internet o relacionadas con conexión a Internet ustedes ven que se usan habitualmente en su lugar de trabajo? Juzgado, oficina, lo que sea. Y que esté relacionado con el servicio de justicia, obviamente. Y ahora el Zoom. Bien, perfecto. Hasta el 2020 creo que muy pocos lo conocían, ¿sí? Bien, WhatsApp, digamos, los grupos de trabajo, mail, perfecto. El mismo SAE, exactamente, el mismo SAE, ¿sí? O sea, tiene conexión entre no solo
hacia adentro del Poder Judicial, sino hacia afuera, digamos, de todos los abogados que suben y consultan y presentan y mueven y trabajan los expedientes desde ese sistema. Entonces, son los principales sí, canales de comunicación. del poder, claro, para nuestro trabajo, sí, exactamente. Y que tienen que ver con esto, con un tipo de comunicación 2.0, ¿sí? O sea, ya hay un mayor nivel de interacción, y recuerden esto, digamos. O sea, el otro día, por ejemplo, hablaba con un abogado, y que me decía de que él en 2019, para 2020, había previsto una cantidad de plata para hacer modificaciones en su oficina, ¿no? En su estudio. Me dice, después lo que pasó en 2020, digamos, y con la evolución que tuvo SAE, yo eso ya no necesito hacerlo. O sea, voy a seguir manteniendo a mi secretaria, pero mi secretaria ya directamente puede, si quiere, puede trabajar desde su casa, yo desde la mía, y ya es como que puedo destinar ese dinero a hacer otras cosas, digamos. Va a seguir trabajando abogado, va a seguir relacionado con el Poder Judicial, pero el tema es que ya el espacio físico, gracias a estas tecnologías de la información, desapareció. Y el tiempo también, o sea, él me dice, ahora yo ya puedo presentar las cosas dentro de los plazos legales, ¿sí? Pero él lo puede presentar en cualquier momento. Entonces, vemos que ya esta cuestión quizás arraigada en lo físico y en lo temporal, gracias a la implementación de la tecnología, que se traduce en esta comunicación 2.0, va cambiando, ¿sí? Otro de los ejemplos, que quizás salga un poco acá del Poder Judicial, digamos lo que es la comunicación 2.0, no sé si se acuerdan, hace 5 años atrás, ustedes entraban en la página web, supónganse de Garbarín, ¿sí? Querían comprar algo ahí. Y bueno, iban, buscaban, digamos, si tenían alguna duda, medio que no tenían no tenían dónde preguntar, y no sé si dieron cuenta ahora que en muchas de las páginas donde se navegan, le aparece como un ayudante, como un chat. Digamos, si ustedes tocan, empiezan a escribir y en algún momento se conecta a algún operador y les van resolviendo las dudas. No sé si lo vieron o lo usaron en algún momento. Es un bot, exactamente. Entonces, ahí también se da esto, digamos, hay una inmediatez en la comunicación, o sea, no es que ya se quedan con la duda. Hasta algunas tienen también sí, teléfono. Tienen un número de teléfono ahí también que vos podés marcar directamente y podés conectarte directamente con la empresa que querés hacer negocio. Bien, exactamente. También lo vi por WhatsApp, digamos, le podés escribir directamente en WhatsApp y te van contestando ahí. Primero te atiende un bot y después son las personas, pero ¿ven? O directamente mandan WhatsApp. Exactamente. Entonces, ven que lo que hizo es acortar estos tiempos de respuesta, ¿sí? O sea, hay como, ya lo vamos a ver ahora con Alberto, hay como un feedback, hay una retroalimentación, o sea, tengo una duda y no tengo por qué quedarme con la duda, tengo la posibilidad de resolverla ahí. Y esa posibilidad de resolverla en ese momento, ¿sí? Es esta comunicación 2.0 porque está sustentada sobre estas tecnologías de la información, ¿sí? Y lo último, ya le doy espacio a Alberto, tiene que ver con esto que le decía al principio, de que para nosotros vamos a estar hablando de una organización, ¿sí? Y que la organización va a ser el Poder Judicial. Hay muchas maneras de definir una organización, pero creo que la manera más clara de decir qué es una organización, si estamos hablando de comunicación, tiene que ver con un conjunto de personas, ¿sí? Que están interrelacionadas, o sea, que están todas en relación con todas, y que, digamos, tienen una finalidad en común. En nuestro caso sería la administración de justicia o dar servicio de justicia. Entonces, tenemos personas que están interrelacionadas y tienen un fin común, o sea, están interrelacionadas para algo, ¿sí? O sea, para hacer algo. Entonces, nosotros partimos desde esa idea. Nosotros somos, disculpa, tengo acá una consulta de Néstor, quiero ver para atrás porque dice según el texto.
Sí, según el texto, exactamente. Disculpa, Sí. según el texto que he leído yo, no sé si no lo has mencionado, la comunicación 2.0 y la comunicación, la diferencia, digamos, que he leído yo, es que, por ejemplo, la comunicación 1.0 es una comunicación vieja y la 2.0 es la comunicación nueva. Por ejemplo, en la comunicación 2.0 la opinión de todo vale, y en la 1.0, por ejemplo, la opinión que valía era la del jefe, por ejemplo. ¿Es así o interpretado mal yo? No, está perfecto. Y eso está en un cuadrito en el texto, digamos, donde ustedes pueden ver las diferencias, ¿sí? O sea, respecto de esto, lo que vos estabas apuntando recién, Néstor, del nivel de participación, ¿sí? También las cuestiones del compromiso, digamos, que implica tener participación, o sea, porque en la medida que uno le dan el espacio para que opine, ¿sí? Dice, bueno, uno dice cómo se puede hacer su trabajo, ¿sí? Bueno, va a tener que ser responsable de hacerlo de esa manera que, que propuso, si no es como que está proponiendo una cosa y después no la hace, no, hay una falta de responsabilidad o una incoherencia entre lo que se propone y lo que se hace. Dentro de un ratito vamos a ir sobre eso, explicando ahí sobre el cuadro que ustedes tienen en el artículo. Gracias por el aporte, Néstor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Quería acotar algo. No soy bueno para hablar, pero primera vez que hablo. Ahora yo estoy a cargo de una oficina, que es la oficina de intendencia, temporalmente, y a mí me resulta muy fácil el tema de los mails, el tema, por ejemplo, de sacar licencia para los chicos, los artículos 42, un 37, y la respuesta es inmediata. O sea, yo mando a superintendencia me contesta, e inmediatamente le mando a los chicos. O el tema de WhatsApp, por ejemplo, para mí también es muy fácil porque me llegan los mensajes, por ejemplo, hijo enfermo, madre enferma, estoy enfermo, y todo es más fácil y es inmediato. O sea, yo mando el mail y a la media hora ya está solucionado y los reenvío al que corresponde. Antes no pasaba eso. Por ejemplo, el chico que solicitaba tenía que llevar la nota, volver con la nota, esperar que salga la resolución. Ahora es un poco más fácil. Eso sería una comunicación 2.0 también. Exactamente, exactamente. En la medida que se relaciona con esta, digamos, este tipo de tecnología, ¿sí? Que sería, ya lo vamos a ver después, digamos, pero sería como un intangible, o sea, que no se puede tocar, o sea, vos lo escribís y después va un mensaje, se transforma en 1 y 0 y llega a otro lugar y el otro lo ve en la pantalla, ¿sí? Es comunicación 2.0. Y aparte, Perfecto, sobre claro. todo, esta posibilidad de que quizás vos te confundís, digamos, no era un 42, era otra cosa. Y quizá en ese momento te dicen, mira, hacelo de vuelta porque no corresponde ese artículo. Antes, digamos, como bien decía, había que esperar, o sea, hasta que volvía y todo, quizás ya había pasado el suceso, ya estaba extemporáneo, era Claro, mucho pasaba más el difícil plazo, digamos, de lo arreglarlo. que necesitaba la persona. Exactamente. Ahora Entonces, inmediatamente me dicen corregir la nota y la mandamos de nuevo. exactamente. La Claro, capacidad de reacción es mucho más rápida. y para mí es mucho más Eh, fácil porque no entiendo mucho a computación, entonces para mí esto es una maravilla, el tema de Internet. claro, sí, Yo sí. desde las 6 de la mañana casi hasta las 7 de la tarde estoy trabajando o mandando mails o bueno, haciendo temporalmente, creo, este trabajo, pero Bien. para mí es buenísimo. Sí, la contrapartida de esto es, bueno, el año pasado la Corte se expidió, digamos, sobre el derecho a la desconexión digital, ¿no? De decir, o sea, para no quemarse y no sentir que uno tiene que resolver todo, porque en realidad ahora uno es como que puede resolver todo en el momento, pero quizás no todas las cosas que le van llegando son necesarias de resolver en el momento. Hay cosas que se pueden resolver al otro día, pero bueno, uno ya que lo tiene ahí, es como que dice, bueno, no me cuesta nada, pero al Pero final uno aparte no de se que uno lo termina tiene ahí, desconectando. Sí, sí, también el que uno lo tiene ahí, tiene cómo buscarlo y es más fácil
en el buscador tan solo de Gmail, ya sabe quiénes son las personas que pidieron, si contestaron, si no contestaron, cuántos días tienen. Y para mí es mucho más fácil organizarme de esa manera que en formato papel. Bien, exacto, exacto. Estas nuevas posibilidades incluyen, o digamos como que llevan un nuevo desafío que es una nueva manera de administrar el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso da para otra capacitación más larga. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, los dejo con Albert para que les cuente cosas ya directamente relacionadas con definiciones de comunicación y cuestiones relativas a eso. Bien, chicos. Venimos hablando de comunicación, pero tal vez no nos detuvimos a preguntarnos qué es la comunicación. Piensen unos minutitos por adentro, nomás en silencio, ¿qué se les ocurre que es la comunicación? ¿Alguna vez le han puesto una definición a esta palabra? Hoy le vamos a poner, y quiero que presten atención porque esto es una pregunta interesante para un examen, por ejemplo. Así que está bueno que aprendan esta definición. Cuando hablamos de comunicación, esta palabra viene del latín, su origen es del latín de comunicare, que significa acción en común. Voy a hacer un juego de palabras. Acción en común, comunicación, común, acción. Entonces, ¿qué significa esto de comunicación? Es una acción en común si tenemos en cuenta el origen de dónde viene. ¿Por qué está bueno plantearlo así como una acción en común? Y le decía que no se olviden de estas dos palabritas que acabamos de decir, acción en común. ¿Por qué está bueno plantearlo así? Porque si lo planteamos así significa de que hay un emisor, hay alguien que emite un mensaje, pero que para que exista comunicación tiene que haber del otro lado alguien que reciba ese mensaje. Pensemos ahora, yo estoy haciendo de emisor, pero que esté emitiendo un mensaje no significa que haya comunicación. Sí, recién sabemos que hay comunicación una vez que ustedes reciben el mensaje. Es decir, que para que haya comunicación es necesario que haya dos o más personas involucradas, dos o más personas participando para que se pueda producir esta acción en común. Si no, no sería nada en común. Pensemos un poco en el esquema de la comunicación. Me voy a adelantar un poquitito, Santi, te voy a nombrar esto que creo que lo iba a decir vos. Cuando hablamos de comunicación, estoy diciendo que hay un emisor y que hay un receptor para que se dé esta acción en común. Y que hay al medio, hay un mensaje. Y ese mensaje es necesario que esté codificado, pero que esté codificado en un código conocido para el receptor. Si ese código no es conocido para el receptor, tampoco hay comunicación. Por ejemplo, si ahora yo estaría hablando en inglés, tal vez algunos me entienden y sí recibirían un mensaje, pero tal vez los que no sepan inglés no me entienden y no reciben ningún mensaje. Por lo tanto, el mensaje tiene que estar codificado en un código que sea común tanto para el emisor como para el receptor. La comunicación, el mensaje tiene una interpretación y esto simplemente lo voy a nombrar porque lo vamos a ver después. Yo transmito un mensaje, pero el que interpreta el mensaje es quien lo recibe, es el receptor. Y esto acaba de quedar como en el aire porque en algún momento lo vamos a retomar. Tal vez no quede claro, pero no se preocupe. A su vez, ¿qué más hay en la comunicación? La comunicación se da en una cultura o en un contexto determinado. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay distintas maneras de comunicarse dependiendo de la cultura a la cual se trate. Si nosotros pensamos en el Poder Judicial, tenemos una cultura muy particular y un modo de comunicación muy particular. Recién Diego nos hablaba de comunicación 1.0 y comunicación 2.0. Nuestra cultura institucional está mucho más vinculada a esta comunicación 1.0. El cambio que hemos hecho ahora con la pandemia es un cambio abismal y que institucionalmente ha costado mucho, pero debido a la cultura a la cual nos atraviesa, ¿no? Tal vez recién uno de los compañeros nos daba el ejemplo de lo bien que él se maneja con la computadora y cómo esto le sirve para trabajar. Pero tal vez a la mayoría de los aquí presentes le pasa totalmente al revés.
prefieren el papel, pero una cuestión de cultura y de la comunicación que venimos sosteniendo durante años. Justo ahora estamos atravesando cambio cultural. ¿Por qué está bueno tener en cuenta este contexto o esta cultura en la cual se da la comunicación? Porque se manejan códigos distintos. Si acá hay dos compañeros de oficina, tal vez tienen sus propios códigos con los cuales se comunican, propio de la microcultura que viven en su oficina o de las características particulares que tienen ellos. Es por eso que, si tenemos en cuenta el contexto, es mucho más fácil interpretar el mensaje. Esto también del contexto desde otro lugar, lo vamos a ir abordando mañana con algunos ejemplos y van a ver cómo el contexto nos sirve para interpretar bien el mensaje y también para emitirlo correctamente y que sea un mensaje atinado a las circunstancias. A su vez, en la comunicación se ponen en juego los signos y los símbolos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de signos? Esto, si les suena un poco raro, no se preocupen porque sabemos que no es tan fácil. ¿Pero qué los signos? Aquello que nosotros podemos percibir por los sentidos y que nos transmite un mensaje. A ver, voy a pensar ejemplos. Si nosotros vemos una... Sí, consulte, por ejemplo, el tema de los símbolos. Es el lenguaje, bueno, se lo puede ver de diferentes maneras. Yo voy por un camino y veo una flecha que está hacia la izquierda, significa que más adelante tengo que doblar a la izquierda. ¿Sería así? Es una comunicación así visual. Es, perfecto. Bien, perfecto. Una paloma blanca puede significar paz o puede significar pureza. Ese es un símbolo que puede confundir a otras personas, dependiendo de la cultura, ¿o no? Bien, buenísimo. Es que mira, ahora te voy a hacer una distinción, así entendemos esto que vos estás haciendo referencia. Yo estoy hablando de signo y de símbolo. Para que no nos confundamos, tengamos en cuenta dos cosas. ¿Alguien quería agregar algo? No creía que alguien estaba hablando, perdón. Decía, estoy hablando de signo y de símbolo. Cuando nosotros hablamos de signo, el significado lo pone cada una de las personas. Por ejemplo, si yo veo una huella de perro en la puerta de mi casa, puedo decir, che, se ha perdido un perrito, anda dando vuelta. En cambio, tal vez si otro ve una huella de perro en la puerta de su casa, dice, qué macana, mi perro está en celo y le están buscando los perros. O sea, a lo que voy, eso es un signo y cada uno de nosotros le pone un significado dependiendo del contexto. O dependiendo en realidad de la vivencia singular de cada uno de nosotros. Si yo veo una huella en el escritorio, tal vez simplemente pienso que alguien apoyó la mano. Ahora, si un ayudante fiscal ve una huella, tal vez hace otra interpretación porque tiene otro conocimiento. Es decir, al signo le pone un significado distinto al mío. Cada uno de nosotros ve un signo y cada uno le pone un significado. No se confundan con esto porque tampoco le vamos a dar tanta relevancia. Ahora bien, ¿qué pasa con los símbolos? A diferencia del signo. El símbolo tiene un significado ya establecido y conocido por todos. Conocidos por todos los que compartimos una misma cultura. Hay símbolos que son universales, pero sin embargo pueden variar de una cultura a otra. Que sería el ejemplo que nos estaba dando el compañero recién, que está buenísimo. ¿Qué sería un símbolo para nosotros? Vemos un cartel que hay que frenar y todos le ponemos el mismo significado. Hay que frenar. Todos entendemos por eso. Todos entendemos eso. Vemos una paloma y tal vez nosotros entendemos que es un signo de paz, es sinónimo del Espíritu Santo para una cultura judeo-cristiana como la nuestra, por más que algunos sean ateos, van a entender por una paloma un significado de paz, un significado cristiano, y en otras culturas no va a ser así. Por lo tanto, sí varía la cultura, pero el símbolo tiene un significado común en una cultura. Yo estoy seguro que si nosotros ponemos, así se entienda mejor, si ahora nosotros ponemos un signo para frenar o un signo para no fumar, todos sabemos que no hay que fumar. Ahora, si nosotros, eso es un símbolo. Si ahora nosotros ponemos un gato negro, es un signo, cada uno le va a atribuir el significado que quiera. Algunos tal vez dice qué hermoso gato, otro dice yeta,
y otro simplemente le recuerda a su mascota. ¿Se entiende la diferencia entre signo y símbolo? Sí, sí. Los dejo. Sí, Perfecto. Igual, si quieren quedarse pensando, si se les ocurre alguna pregunta, Perfecto, está la definición. vamos a tener tiempo mañana y al final de la clase. ¿Alguien quería decir algo? Si no, lo dejo con Santiago. ¿Alguien tiene alguna Entiendo consulta? perfecto, profe. Bien. Los dejo entonces con Santiago. Dale, está muy claro. Muchas gracias. Ahí agrego, Muy bien. ya te doy la palabra, Muchas Santi. gracias. Sí, no hay problema. Agrego, dice, no está eso de signo y símbolo. Sí, sí, sí está, lo menciona, ¿sí? Pero Albert lo que hizo es darle mayor profundidad, ¿sí? Pero sí, sí está, quizás está demasiado cortito y puede llevar a confusión en lo que dice el texto, entonces por eso Alberto lo explicó de esta manera, un poco más profundo. Pero sí, sí está. Pues está relacionado con la cultura, ¿sí? Entonces, y esto es justamente quería darles un ejemplo de eso, digamos, de los lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la oficina de gestión, una de las propuestas de trabajo para los juzgados, para las fiscalías, digamos, era acomodar las pilitas de expediente de acuerdo al nivel de urgencia. Entonces, en algunos estantes o en el despacho del juez o del secretario, había unos cartelitos que eran rojo, amarillo y verde, entonces ese juzgado, ¿sí? Ya para esos tres cartelitos no eran un símbolo, sino era un signo. O sea, el signo era que lo que apoya en el rojo es urgencia, lo tiene que resolver ya, lo amarillo lo puede dejar hasta el final de la jornada, y el verde quizás lo podía ver al otro día, ¿sí? Ahora eso quizás cambió con las cuestiones de SAE, pero el ejemplo sería ese, digamos, dentro de la cultura judicial y dentro de esa unidad judicial, estos tres colores eran un signo y que no se podía interpretar otra cosa, o sea, cuando uno lo veía, era cómo dejar la pilita de expedientes. Pero haber ilustrado algo con el ejemplo. Bueno, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Si me escuchan. Bien, perfecto. Sí. Bueno, está bien. Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora, digamos, de la comunicación interna, digamos. La comunicación interna, que es la que realmente organizacionalmente es lo que más nos compete a nosotros. En las organizaciones siempre hay áreas chicas, formales o informales, que se encargan de la comunicación. Hay áreas que están encargadas de la comunicación externa y hay áreas que están encargadas de la comunicación interna. O hay personas que toman el valor de esa función y la hacen naturalmente, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, el área encargada de la comunicación externa, referida principalmente a los medios de comunicación, es la Dirección de Comunicación Pública. Mientras que las áreas, digamos, que se encargan de la comunicación interna o de diferentes tipos de comunicaciones, puede ser superintendencia a través de los circulares. O hay diferentes áreas que también dar a conocer sus novedades a través de diferentes medios que tenemos cada uno de nosotros para comunicarnos entre nosotros. La comunicación interna, básicamente, la definición lo dice todo, es la comunicación que se da hacia adentro de la organización. Es la comunicación que sirve realmente para poder trabajar de una mejor manera. Más allá de la definición formal que
que da vuelta ahí en los apuntes, tengan en cuenta eso, digamos. Hay comunicación interna cuando hay una comunicación que ayuda a trabajar, operativa, digamos, bajo el modelo de la comunicación 1.0 que está en el cuadro, y después, no tan solo operativa, sino que genera mayor compromiso cuando pasamos de la comunicación 1.0 a la comunicación 2.0. Esto es importante, digamos, quizás recalcarlo. La comunicación 2.0 se basa mucho en las nuevas tecnologías, las TICs, como decía Diego, pero también esas nuevas tecnologías subyacen un concepto que es más colaborativa, la comunicación, y es lo que decía y lo planteaba uno de ustedes, en el sentido de que la comunicación 1.0 es, digamos, es la típica comunicación de la orden, sin participación, sin reflexión. En cambio, la comunicación 2.0 es una comunicación más de liderazgo, de motivación, de grupo, de compromiso, etcétera, etcétera. En el apunte están las funciones de la comunicación interna, que digamos que decantan de esta definición simple que yo le quiero dar, digamos, que por ejemplo te dicen que la comunicación interna tiene como fin involucrar al personal, dar a conocer y dar coherencia a los planes de acción que tenga la organización, acompañar al cambio. Fíjense lo que está pasando en el Poder Judicial este último tiempo, con los cambios que hay en los procesos. ¿Ah? Entonces, nosotros, digamos, como parte integrante del Poder Judicial, nos toca, ya sea de una oficina jurisdiccional o no jurisdiccional, nos toca, digamos, acompañar ese cambio. El cambio en el Código Procesal Penal de Tucumán nos obliga, digamos, a conocer los cambios, a acompañarlos e involucrarnos en el mismo. Y, por supuesto, mejorar la comunicación y la productividad. Hay un concepto que siempre se habla, digamos, lo pasamos así porque no es importante para el examen ni nada, es el tema del clima laboral. Es algo que constantemente estamos nosotros trabajando desde el área de desarrollo, no en el clima en sí mismo, pero sí va de suyo de que en las oficinas donde hay una buena comunicación interna, probablemente haya un buen clima laboral. Y eso no es algo, digamos, milagroso, digamos. Cuando hay una buena comunicación interna, hay menores malos entendidos, las cosas fluyen de otra manera, entonces los conflictos, los problemas que pueden generar una mala comunicación son más difíciles de que salgan a flote. Darío Gervasi dice que no se escucha. ¿A alguien más le pasa esto? Sí se escucha. Yo te escucho bien. Darío, deberías fijarte en tu conexión. Perfecto, el sonido. Ok. Yo escucho perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿van entendiendo algo para preguntar? Si me explico bien yo. Se escucha bien. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ok. Bueno, gracias, Ignacio. Y en el sur tenemos problemas. Perfecto. Bueno, en estas hay diferentes tipos de comunicación, digamos, esto, tengan en cuenta porque, digamos, es hasta de sentido común, que es lo que tratamos de establecer en estas charlas, digamos. La comunicación interna la podemos dividir de acuerdo al flujo de información. ¿Ah? La comunicación interna, hay una categorización, está la comunicación ascendente o descendente. La comunicación descendente es la que se da normalmente de arriba para abajo, y tiene mucho que ver también con esta idea de comunicación 1.0. Se va la bajada de línea, la famosa bajada de línea vendría a ser una comunicación descendente, del jefe hacia abajo. Y la comunicación ascendente tiene más que ver con esta idea también de comunicación 2.0 y colaborativo, digamos, que es la comunicación que va de abajo hacia arriba, de nosotros como empleados,
hacia nuestros jefes o hacia otros los niveles de la organización. Después tenemos una comunicación horizontal, que es la que se da entre pares. Generalmente en algunas organizaciones privadas, que están, digamos que el organigrama es mucho más claro en términos de funciones, se dan las empresas están divididas por jerarquías también, entonces también se habla entre pares, el gerente de comercial con el gerente de legal, por ejemplo. O también adentro de la oficina, entre los compañeros. Y esa es una comunicación que tiene mucho que ver también con la comunicación 2.0, porque es una comunicación también más colaborativa. Y después tenemos la comunicación que digamos que se llamaría en diagonal, que no respeta, digamos, la línea del organigrama, esa famosa línea cuando ven los organigramas, ni de manera horizontal ni de manera vertical, sino que es de manera, digamos, diagonal, digamos, no es ni ascendente ni descendente, es más ascendente o descendente, pero no respeta lo que son la comunicación entre pares. En esto que es la comunicación interna, también tenemos lo que la bibliografía habla de las redes de comunicación. ¿Tá? Las redes de comunicación las podemos dividir también en lo que son las redes formales y las redes informales de comunicación. Las redes formales son todos aquellos medios o acciones de comunicación que están institucionalizadas en alguna área, en algún departamento o la misma organización. Básicamente, podemos decir que una red formal de comunicación puede ser un grupo de WhatsApp generado en su oficina que tiene determinadas reglas de uso en donde se comunican determinadas cuestiones. Puede ser la cartelera, esa cartelera que quizás está ahora más en desuso, pero la verdad que tiene muchas ventajas de utilizar, la cartelera física, digamos, con los avisos que tenemos. Hay organizaciones que ahí en el apunte, Albert, ahí te piden si puedes apagar el micrófono porque parece que por tu ruido se apaga. Sí. Lo apago, pero ¿sabés que no es el de Albert el que estaba haciendo el ruido? No. Te desactivo, Yo Alberto, estoy en por la silencio. duda. Okay. Desactivame, pues yo estoy en silencio absoluto. Sí, te veo. Sí, ahí. no, se había activado el micrófono de otra persona que yo ya lo desactivó, pero no es el de Albert que está con ruido. Ok. Ahí en los apuntes van a ver un montón, un sinfín, hay un cuadro donde están todos los medios de comunicación que tendrían las organizaciones. Por ejemplo, a ver, no quiero hablar mal, pero por ejemplo, el House Organ, que es algo que nosotros no tenemos. Un House Organ es una revista interna. Hay empresas, organizaciones, antes se daba mucho y se da mucho también en los partidos políticos como organización, digamos, tener una publicación que es una revista que se la distribuye a los empleados y tiene, digamos, esto digamos, está más relacionado a la comunicación quizás 1.0. Un ejemplo de comunicación diagonal. A ver, hoy me llamó Fabián Ríos, que es el director de sistemas, en donde él no es par mío y tampoco es alguien que esté en la línea del organigrama. Entonces, me llamó para hacerme una consulta por un tema X que están trabajando ellos. Entonces, a pesar de que la parte del sistema no está dentro de lo que es, cuando vemos el organigrama, digamos, el organigrama, no estoy en la misma línea, digamos, él es como que saltea y va hacia abajo y habla conmigo que yo estoy abajo en la jerarquía y con diferentes funciones a la vez. No sé si se entiende la respuesta. Ahora va. Bueno. Ok. Pero tengan en cuenta esta idea. Imagínense, y estaría bueno que también lo conozcan, no sé si está, me imagino que sí debe estar, el organigrama del Poder Judicial. ¿Ah? Digamos, en donde
¿para qué? O cualquier organigrama, imagínense ese árbol que hay para interpretar por qué se llama diagonal, ascendente, descendente o horizontal. Nosotros muchas veces relacionamos la idea de la comunicación horizontal a la comunicación entre pares. Pero, digamos, a veces la comunicación horizontal puede ser de alguien, del secretario de un juzgado con el secretario de otro juzgado. Son unidades organizacionales diferentes, manejan la misma jerarquía, entonces ellos se comunican por diferentes temas, entonces eso es una comunicación horizontal. Bueno, ahí en la bibliografía van a ver los diferentes medios de comunicación definidos en medios tradicionales, los tecnológicos y la comunicación 2.0. Ténganlos en cuenta, traten, van a ver, algunos no son aplicables a nuestra vida organizacional, pero traten de, quizás en algún momento había un mayor o menor uso. De hecho, hay en este cuadro que nosotros les presentamos, hay algunos que no aparecen, y hay algo que nosotros utilizamos de manera organizacional cuando realmente no estaba pensado para eso. La conversación con un juez, con ordenanza, es la pregunta. A ver, depende. Si la ordenanza trabaja en la unidad jurisdiccional del juez, digamos, sería una... Y ahí tienen también el contenido. Si es una orden, sería descendente en el sentido de que el juez, del juez le daría la orden a la ordenanza, digamos, de alguna manera. Y ahí entra un juego, digamos, pero también tiene que ver, no piensen esto en una comunicación fluida. Le doy un ejemplo. La comunicación de dar órdenes, que es típica, digamos, en organizaciones verticalistas como la nuestra, es descendente. Después hay una comunicación que es ascendente en el sentido de un canal que puede haber, por ejemplo, para elevar alguna recomendación, algún pedido especial, que tiene que ver también con los canales formales. Y esto es lo que también es importante que salió un poquito de foco. Ascendente o descendente depende de quién sea el emisor original. Así es, Luis. Así es. Y también el contenido el sentido de la comunicación en el sentido del contenido. Por eso tiene que ver también con, piensen esto, la idea de una comunicación, digamos, que tiene que ver con órdenes. Bueno, ahí me dicen la comunicación unidireccional y bidireccional. También hay diferentes, digamos, la categorización que estamos dando nosotros es una de las tantas que pueden haber de muchos autores. De la comunicación unidireccional y bidireccional también es una manera de categorizar, pero no en este caso, digamos, el que estamos haciendo foco nosotros. Una cuando no se espera respuesta y la otra se espera respuesta. Bueno, ahí también tiene mucho que ver lo que es la comunicación 1.0 con la comunicación 2.0. ¿Ha visto cuando, no sé si vieron que muchas veces dicen, están hablando y dicen la propaganda, como para que entiendan más o menos? Sí, hace propaganda. Bueno, la propaganda es absolutamente unidireccional. Es lo que hacía, digamos, es una mirada en donde los grandes medios de comunicación o los gobiernos tiran la información. Hay una teoría que se llama, no tiene nada que ver con el examen esto, pero es para que más o menos lo entiendan, una teoría de la jeringa que le llaman, en donde con una jeringa van tirando la información y queda un sedimento. Bueno, es una comunicación absolutamente unidireccional. Ahora, la publicidad, o sea, las empresas en general cuando te quieren vender algo no hacen propaganda, hacen publicidad. ¿Por qué? Porque una vez que emiten la publicidad, las empresas
hacen estudios de mercado para ver cómo funcionaron la publicidad y si tienen un feedback. Digamos, no es el mismo feedback que tenemos en un cara a cara que tendríamos cualquiera de nosotros, pero hay un feedback que tiene que ver con estudios. Ejemplos, digamos, no quiero salir mucho del tema, pero cuando hay debates en Estados Unidos, debates presidenciales, mientras se va desarrollando el debate, hay personas que van diciendo que se distribuyen dispositivos y van diciendo quién gana y quién pierde. Bueno, y eso también es una comunicación bidireccional también, a pesar de que uno podría creer que es una comunicación unidireccional. ¿Ah? Quiero volver un poquito al tema para que le sirva para el examen también. Después tenemos dos tipos de redes, la red formal y la red informal. La red formal tiene mucho que ver con esta idea del organigrama, ¿tá? Del organigrama y cuáles son los canales formales de comunicación que tienen las organizaciones. Canales formales son la mayoría de los que están listados por ahí. Elizabeth, bueno, ahora no va para el examen, vamos a hacer un paréntesis. La diferencia es que la propaganda la da el Estado y no te vende nada, y la publicidad tiene una idea comercial, nada más. Esa es la idea, es para venderte algo, lo otro te intenta imponer, nada más. Ahora volvemos quiero saltearlo para que les sirva para el examen esto, digamos. Esto es importante que a todos les vaya bien en el examen y estemos concentrados. Bueno, la idea de la comunicación formal. Piensen en el organigrama, piensen en el dibujo y piensen en los medios que están en los cuadritos, que a pesar que no los tenemos, quizás el house organ, la intranet, digamos, la intranet es un sitio web de uso interno que se da en las organizaciones, las carteleras que quizás están en desuso, el mail, son todos medios de comunicación formales, digamos, que tienen un sentido. Y eso también tiene que ver con la red de comunicación que es formal. La relación jefe-subordinado también es parte de las reuniones periódicas, son redes formales. Y después tenemos lo que son las redes informales, que tiene que ver con las relaciones sociales que tenemos dentro de la organización en la cual nosotros estamos. Y que no tiene que ver tanto con las unidades de trabajo. Una red informal podría ser, no sé, pensemos en los ordenanzas. Los ordenanzas pertenecen a una unidad jurisdiccional o una oficina. Entonces ahí pertenecen a una red formal, digamos, de relaciones. Pero después se van a jugar, digo los ordenanzas por una idea, digamos, cualquier persona del Poder Judicial, después nos vamos a jugar al fútbol, los varones, o las mujeres también. Y esa relación informal que se da no tiene nada que ver con la relación que se puede dar dentro de nuestro trabajo. ¿Ah? 134. Es la 133 y 134. Es donde está el tema de las redes formales e informales. Básicamente, tienen que entender que la red formal tiene que ver con la comunicación formal y con la que tiene... La informal, la de boca a boca, es parte de la red informal. ¿Tá? Puede ser una red informal, también puede ser un WhatsApp paralelo. Digamos, un WhatsApp en donde estemos... A ver, nosotros en el área de capacitación tenemos diferentes tipos de grupos, ¿tá? Y en uno donde hay grupos que tienen mayor o menor restricciones. Ese grupo de WhatsApp es una red formal de comunicación. Ahora, si yo agarro y tengo un grupo que no tiene nada que ver con Diego, ahí lo veo a Gastón, al Pituf, digamos, con Cristian Calderón y demás, y ya es una red, ya es una comunicación informal donde no vamos a hablar de trabajo, ¿no? Y sí tiene que ver acá también con algunas otras cuestiones en donde el puesto no interesa tanto.
Les doy un ejemplo. Si yo quiero hacer un cambio cultural importante en algún lugar, va a estar el jefe X, ¿tá? Que es el que tiene la voz de mando, el poder. Y después va a estar el líder, que quizás el jefe no sea el líder. Que digamos que si yo quiero generar un cambio o lo que sea y necesito la ayuda de alguien, me sea mucho más importante un líder informal, que no es jefe, pero digamos es la persona de la que todo el mundo lo sigue, que es carismático, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con las estructuras informales que se dan en todas las organizaciones. No sé Perdón, si ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, una red formal dentro de un juzgado o de una oficina, una red LAN, donde están todas las máquinas conectadas a través de un IP, sería más que nada para una comunicación interna, donde yo puedo mandar a imprimir a la oficina de mi jefe, por ejemplo. Sí, pero por carpetas compartidas. A ver, no lo tomes tanto no lo lleves tanto al soporte tecnológico, ¿ah? Porque bueno, una red LAN también puede haber mails, te doy un ejemplo, mails que no tienen nada que ver con la comunicación laboral y que se construya una red de comunicación informal dentro de una estructura que quizás vos la verías como formal. ¿Ah? Perfecto, sí. Entonces, ten en cuenta, digamos, de no hacer siempre ese paralelismo. Muchas veces lo que tiene que ver con esto son los contenidos de las relaciones o los contenidos de la información por el cual está dada el vínculo que se abre. Tiene que ver con el vínculo. Básicamente, una red formal es un juzgado. ¿Tá? Ahora, una red informal, dentro de una red formal puede haber una red informal de comunicación también. Tiene mucho que ver con lo que es digamos, es una red que no está tan desarrollada en términos de la jerarquía formal que te da la organización. No sé si voy bien y me entienden o hay algo que no esté claro. Santi, quizás para otro ejemplo de que había nombrado, o alguien de acá nombró el portal del Poder Judicial, piensen cuando el momento en el que se están negociando paritarias, ¿no? O sea, que es algo que nos interesa a todos. La red formal de comunicación sería, la Corte establece un monto y ese monto se informa, puede ser por el canal oficial, que sería el portal del Poder Judicial, ¿sí? Eso sería como la red formal. Ahora, hay toda una red informal, ¿sí? Que sabe antes que la Corte, que el gobernador y todo, de cuánto va a ser el incremento salarial que se viene, ¿sí? Toda esa red informal se va tejiendo de una manera en que nadie conoce, pero se va transmitiendo, justamente como alguien decía ahí en el chat, de boca en boca. ¿No? ¿Cómo? Puede ser un gremio, digamos. No importa, no importa quién, o sea, el tema es que no hay, nadie sabe de dónde sale, son conjeturas, ¿sí? O sea, quizás no hay un fundamento, no hay un dato cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se publica en el portal, digamos, como cierto y como definitivo, eso es lo válido de lo formal, ¿sí? Entonces, claro, son rumores, son chismes, son conjeturas, ¿sí? Que se van tejiendo en ese radio pasillo, en las charlas de uno a uno, de lo que sabe y de cómo se va incrementando el monto. Exactamente, sería extraoficial, ¿sí? O sea, la informalidad la comunicación informal lo que viene a hacer es completar el espacio que deja libre la comunicación formal. O sea, quizá alguien escuchó en algún momento, hoy se reúnen para ver cuánto es el incremento. Y en base a eso salen un montón de conjeturas desde quiénes se reúnen hasta qué negociaron y cuánto se viene, pero en realidad nadie lo sabe, o sea, son conjeturas de cosas, es extraoficial, o sea, porque no hubo ningún anuncio oficial. Lo oficial
va a estar en el publicado, pongamos por ejemplo, en el portal. Todo el resto de los mensajes son, responden a la red informal. A ustedes les ha pasado. Recién preguntaban ahí, perdón, recién alguien preguntaba en el chat si es que pueden no ser verdad el contenido. Sí, eso perfecto. Estamos hablando de comunicación, pero el contenido puede no ser verdadero, más sobre todo en el radio pasillo, esto que planteaba Diego, porque como muchas veces no está fundamentado, carece de sustento, es simplemente lo que se dice, que es una comunicación, pero muchas veces errónea. Sí, y para hablar del rumor como teoría, hay una teoría del rumor que podemos estar como 5 horas hablando de cómo se compone y se hace un rumor. Pero Diego lo explicó muy bien, digamos, es a la salida de la reunión, antes que se publique algo, la típica, che, vos qué sabés, contame. Eso es parte de la comunicación informal, ¿ah? Que no necesariamente te tienen que dar a vos la información. Y la persona es la encargada de dar esa información. En el cuadro 5.2, bueno, como les decía, están los medios de comunicación interna y los medios de comunicación externa. Es un listado, ahí ven los medios de comunicación 2.0. Acá hace como una distinción intermedia que nos dice los medios 1.0, que son los tradicionales. Después vemos los medios tecnológicos, que es como la distinción intermedia, que ya se empiezan a basar en lo que son las TICs, que son las tecnologías de información, como hablaba Diego al principio, y después los medios 2.0. Para que lo entiendan, los medios 2.0 se basan mucho en la web 2.0. No sé si se acuerdan que en algún momento hablaban de Internet 2.0, web 2.0, y ahora ya hablan de la web 3.0. La web 2.0 y la 3.0 lo que hace es que el usuario, nosotros, son los que generan los contenidos a las plataformas. Lo único. Imagínense Mercado Libre. Mercado Libre no publica nada. ¿Quién es el que le genera el contenido a Mercado Libre? El usuario. El que tiene, bajo las ciertas reglas que tiene el Mercado Libre, la plataforma, cada uno de nosotros subimos. YouTube, perfecto. Facebook, Twitter. Son plataformas en donde principalmente... ¿Cualquier red social? Una red, sí. En general las redes sociales son la web 2.0. Las redes sociales tienen que ver con lo que se llama el Internet 2.0, o algunas personas la llaman 3.0 en realidad. Pero bueno, tiene que ver con eso. Y ahí está en el cuadro 5.2 los blogs, los foros, los wikis. Wikipedia es eso, digamos. Wikipedia, cada una de las personas va generando el contenido y hay gente que lo va corrigiendo. A aquellas personas que les gusta hacer senderismo, salir a andar en bicicleta, hay un portal que se llama Wikilogs, en donde yo salgo, grabo con mi reloj y comparto el sendero hacia Tafí del Valle para que cualquiera lo utilice cuando quiera. Y son muy colaborativos. Las redes sociales principalmente son Internet 2.0. Bien. Bueno, yo con esto creo que terminamos por hoy. No sé si tienen algún tipo de duda, alguna reflexión, que conversemos sobre algo en específico. Chicos, ahí están poniendo eso, está borroso. Sí. Muy borroso. Dice que en el cuadro, sí, la primera parte, las primeras palabras es como que no se leen. Yo lo logro leer, pero sí está un poquito borroso. Sí, digamos, si se logra leer, no, hay que poner, digamos, un poco de
de énfasis. Lo que pasa es que justo está en el pliegue de las páginas, ¿sí? Entonces está ahí, por eso sale borroso, o sea, sí o sí, como un libro medio grande, no hay manera de abrir bien la sífilis. Ya. Mira, ahí en el chat, Luciano Chaile está compartiendo un PDF del capítulo 5 de este libro, es el que están trabajando. Sí, sí. Que está con mucha mejor definición. Bien, Ya lo he descargado. Capaz que el original. Descargarlo de... Sí. Sí, ya lo he descargado para compartirles en todo caso vía mail a todos. Bien, sí, porque también, bueno, cuando nosotros presentamos un archivo y para armar el cuadernillo que ustedes tienen, hubo que modificarlo, entonces quizá ahí también perdió, o sea, el que conocemos nosotros, que manejamos desde capacitaciones distinto al que le llegó a ustedes. Sí hay una parte borrosa, pero sí se ve. El tema importante es que van en el examen de acuerdo al material de estudio. Bien, hago un repaso de lo que hablamos hoy, ¿sí? Lo que es la comunicación interna versus la comunicación externa, ¿sí? O sea, piensen en los ejemplos que dio Santiago respecto a la dirección de comunicaciones y superintendencias, por ejemplo, quién hace comunicación externa y quién hacia afuera y quién interna hacia adentro. Las diferencias también entre la comunicación 1.0 y la 2.0, y qué tiene que ver en esto las tecnologías de la información, la cuestión del espacio, la cuestión del tiempo, ¿sí? También vimos con Alberto una definición de comunicación, y en esa comunicación, ¿qué tienen que ver los signos, los símbolos, los significados, la cultura? ¿Cómo hacen a todo, digamos, cómo se va mezclando todo eso en el acto comunicativo? Vimos también con Santiago un esquema, digamos, el esquema tradicional, que ustedes lo tienen ahí también en el libro, digamos, que es de un autor de la década del 50, que es de apellido Shannon, que sería como el modelito este que ustedes ven, emisor, receptor, un canal, versus la 2.0, que en realidad se da en el ciberespacio, ¿sí? Como este lugar que es un no lugar y que en realidad es lo que nosotros estamos viendo en una pantalla. También lo que estuvimos hablando sobre lo formal y lo informal, y también Santiago hizo mención a cuáles eran, que estaban ahí como bien enumerados en el artículo, los medios, digamos, tradicionales de comunicación, que serían los de la 1.0, y cuáles son los de las 2.0, con mucho sustento de lo que serían las redes sociales y todo basado en la web, ¿sí? Después, por otra cosa también que hay que tener en cuenta que al hablar de comunicación, nosotros estamos, eso está ahí en la bibliografía, como en un articulito que está de fondo gris, que habla sobre intangibles, ¿sí? Y sí, es un intangible porque esto es algo que no se puede tocar. Ya vamos a responder sobre la modalidad del examen. Esto es un intangible porque no se puede tocar, pero sí está, ¿sí? O sea, ya los mensajes de WhatsApp no lo puedo tocar, pero sí tiene un efecto sobre las personas, digamos, sobre un proceso de trabajo, sobre una orden, el caso que mencionaba Gabriel, digamos, un mensaje de WhatsApp que se transforma en un pedido de licencia que va a parar a superintendencia, ¿sí? Y por otro lado, también lo que hay que pensar sobre esto es la flexibilidad, o sea, que en cierta forma, lo decían Alberto y lo decía Santiago, todo el cambio que hubo el año pasado, digamos, tuvo una resistencia al principio, pero después como que todos entendimos que esa era la manera, no es que iba a ser por el periodo de la cuarentena, o sea, iba a ser un cambio que iba a llegar para quedarse, ¿sí? Entonces, el nivel de flexibilidad va a ser lo que va a dar la posibilidad de que este cambio, digamos, se dé, se realice, se concrete más o menos rápido.
nosotros entendemos que dentro de la estructura del Poder Judicial, digamos, que habitualmente está como percibida como un poco permeable al cambio, digamos, muy rígida, realmente supo adaptarse muy bien a estos cambios para pasar del papel a la virtualidad. Si bien ya se venía trabajando en expediente digital, lo que hizo la pandemia es acelerar ese proceso y que necesitó de la flexibilidad de todos para que nos podamos adaptar, ¿sí? Yo creo que esos son los puntos principales de este artículo, ¿sí? Elementos, redes. Sí, estuvimos hablando de eso, o sea, los elementos los mencionó Alberto, en cuanto a redes estuvo hablando Santiago, y lo de los principios no lo mencionamos porque en realidad lo vamos a ver mañana en muchísimo más profundidad lo que dice ese artículo. Plan de comunicación interna está al final, digamos, léanlo, pero léanlo para que tenga sentido todo lo que tiene que ver con el capítulo. Es una carilla, no es mucho más, digamos, pero es para que entiendan, digamos, es para darle un cierre también a la comunicación. Yo les pido, chicos, también, para que sea mucho más productiva la clase de mañana, es que aprovechen, lean el material, no es muy largo el material, y también tratemos de evacuar dudas que puedan llegar a tener a partir de la lectura previa del material, más allá de lo que vamos a explicar mañana con los axiomas y todo lo que nos pasa. Chicos, escuchen en base a las preguntas de ustedes. Si algunos puntos nosotros no tocamos en estas clases, es porque no queremos hacer hincapié para el examen. Si ustedes tal vez, a ver, no podemos ser tan explícitos en algunas cosas, pero si ustedes dicen, che, y este tema no lo han tocado, si no lo tocamos no les vamos a preguntar, eso no se preocupen. Les vamos a preguntar en base a lo que vayamos hablando acá. Sin embargo, tengo que hacer la siguiente aclaración. Nosotros somos centro de capacitación. A nosotros para el concurso nos han pedido que armemos la bibliografía, que es lo que se ha subido, que demos estas clases, que demos clases de consulta, que evacuemos las dudas y que hagamos posibles preguntas. Esas preguntas después las acomodan y al examen lo arma la gente de recursos humanos, que son quienes administran el concurso. Eso está bueno que ustedes lo sepan porque nosotros hacemos la parte previa y pedagógica y lo vinculado a capacitación. Para el examen propiamente dicho lo va a administrar la Oficina de Recursos Humanos, que es quien lleva a cargo el concurso. Eso está así por acordada, para que ustedes sepan que, a ver, nosotros podemos brindarle todo el material y toda la orientación, pero la última palabra no la tenemos ni nosotros ni ustedes, sino los que van a administrar el concurso. Ramiro hizo una pregunta. Ramiro, en la comunicación ascendente-descendente, digamos, tomarlo digamos, en el sentido, no te compliques, digamos, no establezca una conversación entre jefe y empleado, va a ir circulando la información, está claro en ese sentido. Lo que es importante quizás es que le veas el sentido, digamos. Normalmente las órdenes se dan de arriba hacia abajo, entonces descendente. Y después las sugerencias se dan de abajo hacia arriba, entonces es ascendente. Pero no lo tomes de una manera, digamos, no nos compliquemos más que nada para el examen, ¿tá? Es lo que hay que entender es que la información fluye de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, a los costados, entre colegas y de manera diagonal, y eso es lo que le va a dar el sentido en la caracterización que hemos hecho en la bibliografía, nada más. Bueno, si les parece, chicos, nos podemos ver mañana a las 15 horas y seguimos reforzando estos conceptos y vemos algunos conceptos nuevos. Como le decía Santiago, si tienen tiempo y pueden avanzar en la bibliografía, va a ser mucho más provechoso mañana. Elizabeth, ¿podés repetirlas? Disculpanos, que quizás no
tenemos muchas preguntas acá. Modalidad de Y es que eso examen. te decía yo, Elizabeth, no lo tomamos nosotros el examen, eso lo toma el recurso humano. En principio es un examen mixto que tiene algunas preguntas de opción múltiple, multiple choice, para que vos elijas la respuesta correcta, y en principio si aprobas esa instancia tenés otra instancia de desarrollo. Pero como te digo, eso lo maneja el recurso humano. Sí, solo del material y de las clases. Acá preguntan sobre la página Javier Tártalo. Javier, todo lo que está ahí te va a servir, digamos, para entender los conceptos que estamos dando nosotros. Ese es un cuadrito que es una entrevista que tiene que ver con los intangibles. Léelo para poder entenderlo mañana, porque mañana vamos a hablar sobre los intangibles. ¿Está? Sí, necesariamente lo tenés que leer. A ver, otras están preguntando. Jesús. Las direccionales, la dirección de las sugerencias ascendentes también van desde arriba y los lados con sus pares. No entiendo la pregunta. No sé si querés abrir el micrófono, Jesús. Sí, ¿me escuchás? Sí, a ver, decime, por favor. Sí, bueno, con respecto a la sugerencia, que pueden ser ascendentes, de abajo así para arriba, también van de lado a lado con sus pares, con otras ordenanzas, la comunicación o sugerencias que tengamos. Como recién explicaba, la sugerencia y el otro estilo de comunicación también. Sí, digamos, las direccionales, digamos, sí puede haber sugerencias ascendentes, digamos, acá, por eso les decía, digamos, para que no complicarnos tanto, imagínate, digamos, el organigrama, no tanto el contenido también. El organigrama es algo gráfico que te va a dar el nivel jerárquico de la organización. Entonces, la comunicación ascendente se da de niveles inferiores a niveles superiores. Y descendente a niveles superiores. Sí. Santiago, ¿dónde está el cuadro de los intangibles para repasarlo, digamos? Página 126, la 128, creo que la habían marcado. Claro, lo de intangibles está dentro de la nota. Sí. Que mencionaban sobre La Nación. Exactamente. Ahí y está lo de ciberespacio también. Gracias. Bueno, y fíjate antes, digamos, el tema del organigrama. La horizontal, entre gente en el mismo nivel del organigrama, y diagonal, en diagonal con el dibujo del organigrama. Santiago, perdón. Sí. Sí, en lo que se refería a mi compañero de la ascendente y descendente, y después entre pares, vendría a ser la horizontal también, que sería un 2.0, ¿verdad? Es que en realidad no tiene que ver digamos, que sea formal e informal, que sea 2.0 o 1.0 y que sea horizontal y descendente, digamos, no tiene que ver entre sí. O sea, estamos analizando desde distintos lugares la comunicación. Esto de ascendente, descendente y demás es dentro de una organización cómo se pueden ir moviendo esos mensajes. Ahora, a través de qué modalidad y de qué instrumento, ¿sí? Y de cómo a mí me llegan o cómo yo los mando, eso sería la comunicación 1.0 o la comunicación 2.0. ¿Sí? Bien, gracias.
y estamos hablando de comunicación formal también. Y es una caracterización de acuerdo a, digamos, a una manera en que alguien decidió presentarlo. Después hay otras tantas que se pueden hacer. Y esta caracterización tiene que ver con lo que la administración de empresa tiene que ver con la parte formal, básicamente, el organigrama. Piensen siempre en el organigrama y que es importante que también lo conozcan, me imagino, para el examen. Bien. Bueno, chicos, si les parece, podemos dejar acá y las dudas que queden las seguimos evacuando mañana. Sí, Elizabeth, disculpen. míralo Dale. al video, ¿sí? Bien. Gabriela, Bueno. dice, en este caso la comunicación por Zoom. Esto es una comunicación, digamos, de capacitación. No te compliques tanto en ese sentido. Les pido que para mañana lean todo el material y así aprovechamos mejor la clase de mañana. ¿Mm? Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, mañana. chicos. Gracias, chao, hasta mañana. Hasta mañana.